Cuando empecé con las redes sociales, cuando empecé a trabajar las redes sociales mías, me dejé guiar por todo el contenido que estaba consumiendo y me hinché a crear contenido sin parar, contenido todos los días. Todos los días me sentaba, todos los días creaba contenido, todos los días subía contenido, hasta que llegó un momento que me paré y dije, vamos a ver, Mariela, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando para Instagram o estás trabajando para tu emprendimiento? Un emprendimiento no solamente se centra en crear contenido en redes sociales. Hoy quiero que hablemos de esto, del contenido, de la importancia de crear un contenido que realmente tenga valor, que no nos quite todo el tiempo y al fin y al cabo terminemos trabajando para las redes sociales. Soy Mariel Russo, soy Community Manager del sector salud y bienestar. Ayudo a estos profesionales con consultorías, con mentorías, con auditorías o bien gestionando sus redes sociales en el caso que ellas por sí solas no puedan. Hoy vamos a hablar de crear contenido de una manera útil. Tal vez te ha pasado como a mí que has comprado eso de que tenemos que crear muchísima cantidad de contenido, de que tienes que subir reels todos los días, de que tienes que estar en las redes sociales, y al fin y al cabo uno se da cuenta que nuestro emprendimiento, nuestra consulta necesita otro tipo de cosas aparte de estar creando contenido en las redes sociales. Las redes sociales son importantes, las redes sociales son una pata de este marketing online para poder llegar a más personas, para poder llegar a más pacientes, pero lo que no podemos hacer es centrar todo nuestro tiempo simplemente en crear contenido y estar subiendo contenido a las redes sociales. Hoy quiero plantearte un procedimiento que utilizo en las mentorías con mis clientes y es que te sientes a ver realmente cuál es el tiempo que tienes para poder dedicar a esta creación de contenido. El contenido en las redes sociales sirve cuando se mantiene en el tiempo. Te diría yo que es más importante mantener en el tiempo una cantidad de contenido que estar subiendo una cantidad de contenido increíble y al fin y al cabo mantenerlo durante un mes, porque no puedes estar gastando todo ese tiempo solamente en las redes sociales. El mayor problema que hay cuando gestionamos nuestras propias redes sociales es que nos llevan mucho tiempo. Y lo que más tiempo nos lleva, o en realidad en lo que más tiempo perdemos, es en la creación de contenido, en crear el texto, en crear esos diseños y en realidad la mayor cantidad del tiempo que tenemos que utilizar en las redes sociales es en la parte de la interacción, en la parte de estar ahí comentando, hablando, generando redes, generando sociabilización, hablando con las otras personas. Sí que es importante tener contenido porque si nosotros hablamos en las redes sociales con distintas personas, estas personas entrarán en nuestro perfil y en nuestro perfil van a encontrar un contenido que si ese contenido les interesa, pues se quedarán y nos seguirán. Pero si nosotros subimos contenido todos los días, estamos creando piezas de contenido todos los días, la parte importante, que es la parte de la interacción, no la estamos utilizando. Entonces ese contenido se queda en la nada. De ahí la importancia de sentarte y realmente analizar cuál es el tiempo que tú tienes para crear contenido. Si tú tienes 2 horas a la semana para crear contenido, pues crea 2 piezas de contenido, prográmalas, súbelas utiliza el resto del tiempo para interactuar, para hablar, para hacer networking, para conectar con esas personas. Tú piensas que el contenido que tienes en tus redes lo ve un porcentaje muy pequeño de tu comunidad, entre un 2, un 3, un 4%. Si tú no entras a interactuar en las redes sociales, ese contenido todavía lo ve menos cantidad de gente. Entonces, si tú te pones a crear muchísima cantidad de contenido, pero tú no interactúas y tú no mueves esas redes, ese contenido tampoco se va a ver. No es que porque más contenido subas, más cantidad de personas lo van a ver. Cuando hablamos de crear una estrategia de contenidos, precisamente hablamos de esto, de sentarte y ver
cuál es el tiempo que le puedes dedicar a esa creación de contenidos para poder mantenerla en el tiempo. Cuando hablo de mantenerla en el tiempo me refiero a mucho tiempo. Siempre estamos hablando de un contenido que queremos promocionar de manera orgánica. Entonces necesitamos tiempo, necesitamos estar creando contenido de una manera constante para poder llegar a más personas. Y a eso le tenemos que sumar la interacción, el tener que hablar, el meterte en perfiles, en seguir a personas, en mandar mensajes cada vez que una persona empieza a seguirte, el mantener una conversación. No sirve de nada estar subiendo contenido si tú no estás interactuando. Voy a ser súper pesada con esto, pero es que es así. Yo me he dado cuenta, he hecho pruebas de ponerme a crear a lo mejor un contenido a la semana, pero ponerme todos los días durante 10 minutos a hablar con personas, a interactuar en sus perfiles, a compartir a lo mejor alguna historia hablando yo de algún tema específico que compartir una historia realmente no te lleva mucho tiempo, es subir la historia y poco más. Y realmente la cuenta crece. Si tú haces eso pico y pala constantemente, realmente consigues llegar a cada vez más personas y que cada vez más personas te vean. Pero la interacción es mucho más importante que la cantidad de contenido que tú subas diariamente. Cuando nos sentamos en las mentorías a hablar de este tema y a planear cómo lo vamos a hacer, lo primero que hacemos es ver el tiempo del que dispone la persona que está sentada enfrente de mí. Yo no puedo decirle que cree 5 piezas de contenido si lo que tiene es 1 hora a la semana para poder dedicarle a las redes. Prefiero que cree una sola pieza de contenido, pero que el resto del tiempo esté interactuando y hablando con otras personas, con otros futuros pacientes. Otra cosa que para mí también es muy importante del contenido es poder tener un lugar en donde centralices el contenido y que ese lugar sea tuyo, como por ejemplo puede ser una web, un blog. ¿Por qué? Porque tú ahí tienes ese contenido controlado, ese contenido es tuyo, ese contenido sabes que no va a desaparecer. Y una vez que crees ese contenido, lo puedes dividir a las distintas redes. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos contenido en las redes sociales? En Facebook, en Instagram, ese contenido se queda por debajo. A no ser que la persona entre dentro de tu perfil y empiece a hacer scroll y empiece a ver qué es el contenido que tú has creado hace un año, no lo va a ver. Mientras que un artículo de un blog, si alguien busca en Google, da igual que ese artículo tú lo hayas creado hace 3 años atrás, ese artículo está ahí. Es como que cuando tú creas contenido en las redes sociales tiene una fecha de caducidad, mientras que cuando tú lo creas en un blog o en un YouTube, por ejemplo, ese contenido siempre está vigente, siempre está a la mano del que lo quiera encontrar. Por eso es importante tener una casa, ya lo he comentado en otros artículos, la importancia de tener una página web donde tú puedas tener tu biblioteca de contenidos a salvo y a mano para cuando quieras, por ejemplo, compartirla en redes sociales. Si tú tienes un blog, los artículos del blog tú los puedes estar subiendo a las redes sociales, compartiendo esas pequeñas píldoras sin tener que estar creando contenido original, porque ya tienes mucho contenido y lo puedes ir repartiendo en las redes sociales. Si tú centralizas todo tu contenido solamente en las redes sociales, llegará un momento en el que tengas que volver a replicar ese contenido porque no se volverá a ver. Fíjate que creas 5 posts a la semana, en un mes tienes 20 posts, en 5 meses tienes 200 posts. Esos posts, el número 1 se ha quedado debajo de todo y la gente no va a subir 200 posts para ver ese primer contenido que tú has creado. Sin embargo, si tú creas menos cantidad de contenido, pero mucho más específico, mucho más potente, mucho más de conectar con tu paciente, cuando interactúes y esas personas entren, van a poder ver ese contenido y van a poder llegar a conectar. Suele pasar muy a menudo es dejar el contenido de las redes sociales para último momento.
es lunes y no he publicado nada y son las 9 de la noche. Vale, voy a crear algo. Realmente crear un contenido así no sirve de nada porque no te estás centrando realmente en lo que necesita tu paciente, porque no te has tomado el tiempo de analizar, no te has tomado el tiempo de mirar, no vas a subir un post con una estrategia clara de para qué realmente estás subiendo ese post. Estás subiendo ese post porque tocaba, porque era la hora y porque había que subirlo. Y las cosas no funcionan así. Sí que nos han hecho creer que las cosas funcionan así, pero tú piensa que las redes sociales son empresas. Son empresas que se basan en el contenido que nosotros creamos. Si nosotros no creamos contenido, las redes sociales no tienen nada para mostrar, porque en realidad nosotros somos el producto que ellos tienen para mostrar. Entonces, lo más importante para ellos es decirnos que cuanto más contenido creemos, mejor, porque obviamente es lo que necesitan, tener mucha cantidad de contenido, tener muchas personas que estén creando contenido para que su empresa funcione. ¿Trabajamos para Instagram o para Facebook o para LinkedIn o trabajamos para nuestro emprendimiento? ¿En dónde tenemos que poner realmente las fuerzas? Vale, yo voy a utilizar tu plataforma, yo te voy a crear contenido, pero te voy a crear un contenido justo para que mi perfil funcione, voy a hacerlo funcionar interactuando, hablando, compartiendo, pero no me voy a matar y voy a gastar todo el tiempo en crear contenido porque necesito ese tiempo para otras cosas, para hacer funcionar mi negocio. Yo hago que tu negocio funcione un poco, pero bueno, tú haz que funcione el mío relativamente bien, pero no voy a gastar todas mis fuerzas en las redes. Por eso es que nos quemamos con las redes sociales. Por eso es que vemos que las redes sociales son un mundo. ¿Por qué? Porque nos centramos en crear muchísima cantidad de contenido que tenemos que subir, que tenemos que subir, que tenemos que crear, y en realidad sí que hay que crear, pero hay que interactuar, hay que estar ahí, hay que estar presente. Una persona que lo que está vendiendo es un programa para crear reels, obviamente te va a decir que lo que necesitas es crear 5 reels a la semana. O una persona que lo que está haciendo es enseñarte a llevar tus redes sociales con muchos vídeos para que tú puedas seguir e ir activando tu perfil, obviamente te va a decir eso. ¿Por qué? Porque sí que es cierto, si tú te pones a crear contenido todos los días, obviamente llegarás a personas, pero el problema está en que nosotros somos profesionales de la salud y tenemos una consulta y tenemos poco tiempo. Entonces, si yo no puedo crear toda esa cantidad de contenido, ¿qué hago? ¿Desaparezco de las redes sociales? No puedo desaparecer de las redes sociales. Tengo que estar ahí porque toda mi competencia está en las redes sociales. Lo que quiero explicarte con esto es que hay otras maneras de llevar las redes sociales. No tiene que ser sí o sí hincharte a crear contenido, hincharte a subir contenido constantemente. Se puede tener otro tipo de estrategia. Es más, hay millones de estrategias para poder hacer funcionar las redes sociales. La que a mí mejor me funciona con mis clientes es centrarme en ver cuál es el tiempo que tienen disponible para poder llevar las redes sociales. Y en base a ese tiempo se ve si se crea X cantidad de contenido, si se interactúa más, si se trabaja más con las historias, si se trabaja más con los reels, pero todo esto es analizando el tiempo libre que tú tienes. Tú no eres community manager, tú no tienes que estar todo el tiempo en las redes sociales, ni tienes que saber llevar las redes sociales a la perfección de todo el mundo. Solamente te tienes que centrar en tus redes, en tu público y en tus pacientes. Nada más. El problema es que estamos viendo muchísima información constantemente en las redes sociales de un montón de personas que están ofreciendo sus servicios, que son muy buenos, que son estupendos, pero tal vez no sirven para tu tipo de trabajo, tu tipo de red, para poder compaginar tu trabajo con tus redes sociales. A lo mejor esos servicios están bien para una persona que lo que quiere hacer es gestionar redes sociales de otras personas, pero no para gestionar tú mismo tus propias redes sociales. Espero que te haya servido, que te hayas sacado
un poco de humo de la cabeza, porque realmente la cantidad de contenido que estamos absorbiendo constantemente en las redes sociales hace que nuestra cabeza se llene de cosas y realmente no podamos sacar lo que está bien y lo que está mal, lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Espero que este vídeo te haya disipado algunas dudas, que te haya aclarado y que tal vez te haya sacado un poco de peso de encima y puedas llevar tus redes sociales de una manera más tranquila, más relajada, más consciente, más estando presente en realmente lo que quieres conseguir con tus redes. Soy Mariel Russo, soy Community Manager del sector salud y bienestar. Ayudo a estos profesionales con auditorías, con mentorías, con consultorías o bien gestionando sus redes sociales en el caso de que ellas no puedan por sí solas. La semana que viene, otro vídeo más. Si me estás viendo por el canal de YouTube, por favor, suscríbete a este canal. Todas las semanas subo un vídeo hablando de distintas temáticas de marketing online y de redes sociales. Y en el caso de que estés en mi blog, por alguna parte de por aquí tienes un formulario para poder descargarte una clase gratuita de 3 estrategias de redes sociales que estoy segura que te van a servir muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Besazos.